El Aleph, versión narrada y extendida. Inspirado en el cuento original de Jorge Luis Borges. En una antigua casa de la calle Garay, en la ciudad de Buenos Aires, se alzaba un mundo detenido en el tiempo. Aquella vivienda, con sus muros grises y su jardín sombrío, parecía resistirse a desaparecer, como si contuviera algo demasiado importante para ser olvidado. Una de esas casas con pasillos que susurraban historias al pasar y escaleras que crujían como si se quejaran de cada paso. Allí vivía Carlos Argentino Daneri, un poeta pretencioso y de maneras extravagantes, cuyo talento era más inflado que auténtico. Su verbo era ampuloso, y su sentido de la grandeza, desproporcionado. Sin embargo, aquel hombre guardaba un secreto imposible, enterrado bajo las tablas del sótano de su casa. Aquel secreto tenía un nombre, el Aleph. Un punto del espacio que contenía todos los puntos. Un lugar donde cabía el universo entero, sin que se perdiera detalle alguno. El narrador de esta historia, un hombre que llevaba el mismo nombre que su autor, Borges, había compartido en el pasado algo más que literatura con Carlos, el amor por Beatriz Viterbo, una mujer ya fallecida, cuyo recuerdo parecía anclado a esa casa tanto como la memoria de su perfume. Cada año, Borges regresaba a visitar a los Daneri, bajo el pretexto de rendir homenaje a la difunta Beatriz, aunque en el fondo era la necesidad de mantener vivo un lazo emocional que se negaba a aceptar la muerte. Fue en una de esas visitas que Carlos, con la seriedad de un loco que se cree sabio, le reveló su tesoro escondido. Hay algo en mi sótano, Borges. Algo que nadie creería. Un punto, un Aleph, que contiene todos los lugares del mundo. Todo lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá. Está allí. Bajo mis pies. La reacción natural habría sido la incredulidad, incluso la burla. Pero algo en la mirada febril de Daneri, en su forma de pronunciar cada palabra con una mezcla de miedo y veneración, provocó en Borges una curiosidad más profunda que el escepticismo. Y así, en una mañana iluminada por una luz gris de otoño, Borges descendió las escaleras al sótano. Allí, entre baúles polvorientos, cajas olvidadas y un aire pesado, se tumbó en el suelo, como le indicó Daneri, y miró hacia un rincón específico. Al principio no vio nada. Luego, todo. El Aleph no era un objeto. No era un cristal ni una joya. Era un punto suspendido, brillante e inmóvil. Y en él, Borges lo vio todo. No como quien ve una fotografía o un sueño, sino como quien vive cada imagen, cada instante, simultáneamente. Vio mares embravecidos y aguas en calma. Vio desiertos interminables y selvas tupidas. Vio a su padre leyendo un libro antiguo. Vio la sangre de guerras que aún no habían ocurrido. Vio besos dados en secreto y lágrimas derramadas en soledad. Vio cada página escrita, cada página por escribirse. Vio el rostro de Beatriz, sonriéndole desde algún rincón del tiempo. Y lo más perturbador. Se vio a sí mismo. Mirando el Aleph. Desde dentro del Aleph. Fue como habitar la eternidad por un instante. Fue como morir y renacer en un solo parpadeo. Cuando finalmente pudo apartar la mirada, Borges se incorporó con dificultad. El sótano parecía más oscuro, más estrecho. Daneri lo observaba ansioso, esperando una respuesta, una confirmación de su propia genialidad. Pero Borges, aún temblando por dentro, simplemente asintió y se marchó. El mundo allá afuera lo recibió con su ruido habitual. El tráfico, los transeúntes, los vendedores ambulantes. Todo seguía igual. Nada había cambiado. Y sin embargo, él ya no era el mismo. Durante días intentó describir lo que había visto. Pero toda palabra le parecía insuficiente, como si el lenguaje humano no pudiera contener la totalidad de lo que el Aleph le había mostrado. Comprendió entonces algo que le estremeció más que cualquier visión: ver el todo no significa entenderlo. Y saberlo todo no significa saber vivir. Enseñanza final: el universo es inmenso, incomprensible, y a veces se nos revela en destellos. Pero no estamos hechos para contenerlo todo. Solo lo esencial. Solo lo humano. El amor. El recuerdo. El tiempo compartido. Porque, aunque podamos ver el infinito, solo lo vivido tiene verdadero valor.
Vio mares embravecidos y aguas en calma. Vio desiertos interminables y selvas tupidas. Vio a su padre leyendo un libro antiguo. Vio la sangre de guerras que aún no habían ocurrido. Vio besos dados en secreto y lágrimas derramadas en soledad. Vio cada página escrita, cada página por escribirse. Vio el rostro de Beatriz, sonriéndole desde algún rincón del tiempo. Y lo más perturbador. Se vio a sí mismo. Mirando el Aleph. Desde dentro del Aleph. Fue como habitar la eternidad por un instante. Fue como morir y renacer en un solo parpadeo. Cuando finalmente pudo apartar la mirada, Borges se incorporó con dificultad. El sótano parecía más oscuro, más estrecho. Daneri lo observaba ansioso, esperando una respuesta, una confirmación de su propia genialidad. Pero Borges, aún temblando por dentro, simplemente asintió y se marchó. El mundo allá afuera lo recibió con su ruido habitual. El tráfico, los transeúntes, los vendedores ambulantes. Todo seguía igual. Nada había cambiado. Y sin embargo, él ya no era el mismo. Durante días intentó describir lo que había visto. Pero toda palabra le parecía insuficiente, como si el lenguaje humano no pudiera contener la totalidad de lo que el Aleph le había mostrado. Comprendió entonces algo que le estremeció más que cualquier visión: ver el todo no significa entenderlo. Y saberlo todo no significa saber vivir. Enseñanza final: el universo es inmenso, incomprensible, y a veces se nos revela en destellos. Pero no estamos hechos para contenerlo todo. Solo lo esencial. Solo lo humano. El amor. El recuerdo. El tiempo compartido. Porque, aunque podamos ver el infinito, solo lo vivido tiene verdadero valor. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha inspirado, dale like, compártelo y suscríbete para recibir más mensajes llenos de fe. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas novedades. Nos vemos en el siguiente video.